Jorge Alonso. Ahí lo que nos tiene que llamar la atención es cómo estamos mezclando la con la oposición, con los poderes fácticos, con los personajes del país que durante mucho tiempo se han enriquecido a costa dentro del dolor del pueblo. ¿Cómo puede ser que estemos catalogando a un poder, a uno de los tres poderes de la Unión, en el mismo grupo en el mismo grupo que el PAN, en el mismo grupo que los dinosaurios? La Suprema Corte, a mí no se me olvida, como un amigo abogado que litiga federal me decía, es que los ministros de la Suprema Corte son intocables, nadie sabe lo que pasa ahí, pocos pueden entrar, y estos cuates te miran con una distancia, con una manera despectiva. Si eso dice el gremio, si eso sabe el gremio de gigantes que tienen que tratar con las instancias impartidoras de justicia, pues ¿qué vamos a pensar los ciudadanos de a pie, el pueblo, la clase obrera? Y yo siempre he hablado sobre esa temática, lo importante de salir a la calle, de preguntar, de hablar qué es lo que sabemos de la Suprema Corte, y casi nadie sabe cómo funciona, cuántas el presupuesto que tiene, y si algo nos ha dejado del presidente Andrés Manuel López Obrador y el movimiento que llegó con él al y que ha ido transformando el poder legislativo y otras instancias gubernamentales que tiene el pueblo, como bien lo estamos hablando, el máximo soberano de nuestro país. Consultas populares que hemos llevado a cabo aquí en mi ciudad, Mexicali, tras consulta popular sobre la permanencia o no de la empresa Celebration Brands, participamos muchas personas porque los oriundos de esta ciudad temíamos el impacto ambiental, el impacto económico que iba a tener esta empresa en nuestra ciudad. La voz, nos dieron la posibilidad de manifestar en una papeleta, conocer la voz del pueblo contra unos gobernantes del sur que iban saliendo, contra unos empresarios muy oscuros, cómo obtuvieron los permisos y se le dio la voz a la ciudadanía. Y así otras de infraestructura importante para la nación que han sido objeto de ataques de salen a la velocidad de la luz mediante un colegiado de abogados a este grupo conservador, y que está ataque y ataque y ataque para el pueblo. Pues cómo no quieren que estemos del lado del presidente, que está viendo una economía regional, una economía que le está dando, que está distribuyendo la riqueza con trabajo, ni siquiera con regalos, que está distribuyendo con un desarrollo económico en todos los estados, para toda la población, que están llegando hacia donde nunca llegaban. ¿Cómo no quieren que nos molestemos cuando la Suprema Corte está promoviendo que se detengan este tipo de desarrollo nacional? La Suprema Corte, lo peligroso de ella es que ya la hemos como un grupo, como un poder fáctico, pero la oportunidad que tenemos en revertir esta situación es el debate público a través de este espacio, en todos los demás programas, en las escuelas, en las calles, en los foros, y así vamos el A, el B y hasta la Z de cómo funciona ese poder, de quiénes son esos ministros, cómo llegaron hasta ese cargo, a quién le deben favores, sus resoluciones. Estaremos impulsando una democracia participativa, una democracia donde el pueblo, los ciudadanos, como el neoliberalismo nos tenía educados, que la decisión del voto, que cada quien pensara en lo que le convenía. No, ahora este plan C, esta forma de ir a las urnas en beneficio colectivo, en el beneficio para las mayorías, es lo que nos está llevando a impulsar la cuarta transformación, esta reforma de la... No en balde el presidente no solamente tiene un alto porcentaje de aprobación, sino ya estamos hablando de que, pues, ¿qué presidente ha tenido un 25, 26 de esa aprobación? Es histórico.
Y en la democracia el bien de la mayoría es lo que debe permanecer. Y la única manera de reformar el Poder Judicial no es... Sí, están muy bien los plantones, las marchas, eso es democracia, eso es opinión, pero la única que lo vamos a poder hacer es a través de las urnas. Y el próximo año tenemos una oportunidad para ser partícipes de la transformación del Poder Judicial de este país. De acuerdo, Jorge Alonso, y hablando pues de esa aprobación del presidente López Obrador que comentas, amiga Alina Duarte, el Universal presenta una nueva encuesta en donde pues ya si el Universal le da 65% de aprobación al presidente López Obrador a poco más de un año de terminar su administración, pues estamos del otro lado, y es algo que refleja pues claramente el sentir de la gente y cómo pues se viene equivocando permanentemente la oposición, el conservadurismo, en la manera de hacer política en este país, que por cierto, pues estuvo muy buena el tiempo que les dedicó hoy el presidente López Obrador en la mañanera con esta serie de recomendaciones para ver si se aliviaran un poquito, Alina. Pues mira, yo creo que ahí, independientemente de las encuestas, ahí hay muchísimas coincidencias, no importa si es el Universal, si es el Reforma, si es el Heraldo, etcétera, etcétera, por muy bajos estarán rayando los 59, 60 puntos, pero eso implica que incluso aún con esa campaña en contra de varios medios corporativos, no han logrado generar una narrativa generalizada dentro del pueblo mexicano que les haga creer a las y los ciudadanos que este gobierno es una dictadura, que es autoritario y demás, porque además ven esa transformación en su bolsillo, ven esa transformación en su entorno, ¿no? Hay cosas que son radicales y que a mí me tienen alucinada, ¿no? O sea, por un lado hay complejidades y obviamente es muy difícil el tema, por ejemplo, de la Guardia Nacional, el tema de seguridad nacional. Y por otro lado tienes experiencias como aquí en la Ciudad de México, que yo me he vuelto una fan absoluta, ¿no? De la alcaldesa Clara Brugada y lo que ha hecho en Iztapalapa, en donde no solamente se ha disminuido la violencia, como se ha disminuido en toda la ciudad, parte de la política que ha implementado también la doctora Claudia Sheinbaum, sino que además se ha transformado el tejido social, la reconstrucción, ¿no? A través de estas utopías que yo estoy de verdad sorprendida de las miles y miles de personas que van todos los fines de semana o incluso todos los días. Contaba en una entrevista Clara Brugada que la última utopía que abrió en tan solo 4 o 5 días habían llegado cerca de 30,000 personas, ¿no? O sea, estamos hablando de proyectos también masivos de reconstrucción, eran terrenos totalmente abandonados, y es decir, esas son cosas muy visibles y muy tangibles, pero por el otro lado tienes también un montón de jóvenes con becas, programas sociales, mujeres que se sienten cada vez un poco más seguras en un país que tiene más de 10 feminicidios al día. Es decir, el camino es sumamente largo. Es inmenso y yo lo digo todo el tiempo, yo no sé si vengo aquí a animar o realmente a desanimar, porque hay mucha gente, ¿no? Incluida yo, que entramos a veces en el desespero de que las cosas tienen que cambiar, que cómo es posible que tengamos, por ejemplo, este tema del subsecretario Encinas, ¿no? ¿Quién está utilizando el programa Pegasus? Y sí, si no, ¿cómo es posible que todavía haya elementos de la Guardia Nacional, ¿no? Que esté actuando en contra del bien común. Es decir, todo ese tipo de cosas evidentemente son contradictorias dentro de un proceso inmenso, ¿no? Como lo es la cuarta transformación. Hay temas que definitivamente esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, y ustedes que están en el norte lo saben mejor que nadie, lo que ha implicado, cómo llega hasta la médula, a lo más fondo de esta sociedad, la narcocultura, ¿no? La redistribución nuevamente de las actividades productivas donde todas están marcadas propiamente por el narco. Todo eso va a cambiar en generaciones. Esa no era una aspiración que cambiara en este sexenio, ¿no? Que se vayan sembrando poco a poco algunas de las semillas que van a germinar, pero yo creo que ahí la gente se da cuenta, ¿no? O sea, que a pesar de esos temas que no son menores, como el tema de la seguridad nacional, hay otros tantos que sí han cambiado en algunos estados, en algunas comunidades, sin descartar que las prácticas políticas son difíciles de desterrar. Yo mucho cito en ese sentido ahí a Rafael Correa, que decía, un gobierno de izquierda no es en donde no hay corrupción, ¿no? Donde las cosas están perfectas, más bien un gobierno de izquierda es el que no lo permite,
que no permite que haya esta corrupción, que haya este amiguismo, que haya este tráfico de influencias, y ahí es en donde tenemos que seguir atacando, pero ojo, a pesar de la popularidad del presidente López Obrador, estamos con cronómetro en mano, vamos en cuenta regresiva, esa palestra, ¿no? Esa mañanera, por más que se siga haciendo, no va a ser el liderazgo del presidente López Obrador, y tenemos que reforzarlo solo en la conciencia del pueblo mexicano. Ya vimos que eso es lo que sostiene, ¿no? A pesar del desconocimiento, críticas, estigmatización de lo que implica en Venezuela, si algo ha sostenido a Nicolás Maduro, no solo son el respaldo de un sector inmenso de la población, sino la conciencia de lo que implicó el chavismo. Si hoy está Luis Arce también en Bolivia y no está Evo Morales, es porque también se transformó cultural ideológicamente a la población boliviana, que tomó su destino en sus manos, ¿no? Tomó las riendas del futuro de Bolivia en sus manos, y etcétera, ¿no? Si el correísmo va a regresar a pesar del cochinero, a pesar de la persecución, de la criminalización de los grandes cuadros y liderazgos que estuvieron al frente de este proceso en Ecuador, va a regresar por el pueblo ecuatoriano, no porque Rafael Correa sea una persona que lo puede todo, ¿no? Sino porque hay una conciencia avanzada, y a eso hay que apostarle, a un pueblo informado, formado, organizado, y ese va a ser el gran reto, no de las elecciones del 2024, sino después de las elecciones, desde ese 1 de diciembre del 2024, ese va a ser el gran reto, el que el pueblo mexicano tenga la capacidad de sostener un proyecto en sus manos, no en las manos ni de Marcelo Ebrard, ni de Claudia Sheinbaum, ni de Adán Augusto, ni de una persona, sino el pueblo mexicano sea capaz de disputar su futuro, ¿no? En el día a día. Totalmente de acuerdo, Alina, pues sí, ya será parte de lo que nos corresponde a todas y a todos, y